Hoy, cuando las fronteras de los países han mostrado su perversa y caprichosa fatalidad, provocando muertes, maltratos y expulsiones, la literatura sobre el exilio se convierte en una herramienta para explorar la memoria, lo ido y lo ganado, los que se fueron y los que permanecieron, denominador común de dos jóvenes escritoras sureñas invitadas a Literatura para Oír. La novela de la argentina Andrea Stefanoni, nacida en 1976, donde sigue el rastro de un matrimonio español refugiado en la Argentina, lugar a donde trata de resolver su vida y reasumir aquello que quedó en ruinas en su país natal, se constituye en un magnífico testimonio de esa cruda realidad, tan distinta y tan parecida siempre en sus resultados trágicos. Oigamos las primeras páginas de la novela La abuela civil española, donde aparece el dibujo de lo que quedó atrás para los migrantes. Estoy almorzando. Un día de septiembre. Creo que planeo algo. Mastico y pienso en los pasos a seguir. Algunos planes se molestan con el ruido de los cubiertos de alrededor. Otros no. Algunos planes pueden con todos los ruidos. Mi trabajo, la librería, me da un rato para almorzar tranquila. Como y pienso. Es un día especial. Sé que disfruto de septiembre. Puedo planear enero. Puedo pensar en el último junio, sin sufrirlos en su rigor. Suena el celular, es mi hermano, nunca me llama a esta hora. Le gusta la tarde cuando habla con el día encima, cuando tiene más para decir. Sofía, ¿qué haces? Y lo escucho. No está aquí. Está a 3 horas de Buenos Aires en un pueblo sin asfalto en el campo, lejos. Entonces me dice que la abuela tuvo un accidente. Se enteró porque la llamó por teléfono para saludarla. Al parecer se cayó. Mi abuela Consuelo. Le pregunto si le salió sangre. Me explica que sí. Lo dice de otra manera, pero queda la palabra sangre. Hay palabras de las que es difícil volver. Esa es una. Tengo que dejar lo que estoy haciendo, dejar mis ideas mirándose confundidas en el restaurante y correr. Tomar un taxi y llegar lo más rápido que pueda, dejarme ahí sentada y correr. Correr hacia la sangre de mi abuela. Consuelo tenía 12 años. Vivía en Boesa, un pueblo de la provincia de León, al norte de España. Un pueblo rodeado de montañas. Para sobrevivir, no digamos que se dedicaban a algo porque es mucho decir, tenían la pesca, algo de ganado, cría de gallinas y el trabajo minero. Lo principal era el carbón. Aquellos túneles eran el destino natural de la mayoría. Era invierno. La nieve había cesado. Aunque era una niña, trabajaba todos los días. Salía temprano con las ovejas, las cabras y con varios perros que ayudaban a mantener unido el rebaño. Caminaba hacia arriba. Pasó corriendo uno de los perros a su lado. Lo vio correr mejor de lo que ella misma caminaba. Se hacía difícil dar cada paso. Había barro y zonas en las que aún quedaba nieve estancada. Allá arriba se encontraba con otros chicos, Saturnina y Antonio, que trabajaban de lo mismo que ella. Hablaban sobre lo que algún día les gustaría hacer en sus vidas. Quizá sin saber que eso también era la vida. Hablaban de la escuela a la que no concurrían más que en los días de nevadas o lluvias torrenciales, los días en los que el clima les impedía trabajar. Hablaban y hacían precisamente aquello que no debía ser un pastor en el campo, se distraían. De repente dejaron de hablar, se paralizaron. Fijaron sus ojos en una fila de lobos que caminaban lento, en una línea perfecta hacia la manada de ovejas. Los contaron, eran 13. No podían moverse, pero sacaron su conocimiento matemático y los contaron. Se sacudieron entre los 3. Había que hacer algo. Consuelo y los otros 2 comenzaron a correr hacia donde estaban las ovejas desparramadas por el monte. Ella había visto alguna vez cómo un lobo cargaba al lomo una oveja, se la llevaba corriendo encima de su cuerpo para luego devorársela a escondidas. Las descuartizaban. 13 lobos podían quitarle 13 ovejas en un segundo.
Después de varios minutos y con la ayuda de los perros lograron juntar el ganado, con el peligro de que los lobos atentaran contra ellos mismos. El miedo a los lobos, el miedo a perder ovejas, el miedo a tener que explicar a los adultos que habían perdido ovejas a instancias de los lobos. Trabajaron duramente ellos y los perros. Se hundieron en el barro con restos de nieve, sintieron el sudor y el frío, el miedo, la adrenalina. No se relajaron hasta que se relajaron los perros. Los lobos siguieron de largo. Consuelo respiró profundo. Acababa de perder uno de sus zapatos en la corrida, perdido entre las trampas del barro. No se detuvo a buscarlo aún con el pie entumecido, no tenía resto. Cualquier paso atrás era un paso hacia los lobos. Quería bajar, volver a casa, tener 12 años. Rogelio nació en Boesa. Tenía un hermano llamado Ángel, a quien todos decían Angelón. Muchos en el pueblo se llamaban Ángel, pero a esos les decían Gelo, igual que a los que llamaban Rogelio. Sin embargo, a Rogelio le decían Rogelio. Su hermano se diferenció de él antes de la adolescencia. Para Rogelio, las cosas tenían que cambiar hacia adelante. Para Angelón, revalorar hacia atrás. Ángel se reía más y lo palmeaba, pero insistía sobre eso, sus diferencias, como si no aceptase, ni fuera a hacerlo jamás, que su hermano no pensara como él. Rogelio volvió a su pueblo. Acababa de terminar el servicio militar. Descansó 2 días. Durmió y comió como hacía tiempo le era esquivo. En la cama recordó que sus propios jefes habían estado a punto de fusilarlo. Si algo, a pesar del cansancio, le provocaba insomnio, era aquello. Esas formas militares. Pelear con el enemigo y con el superior como si fuera peor que el enemigo más peligroso, más artero. Luego, cansado el cuerpo y cansado de pensar, lograba seguir durmiendo. Boesa tenía el ritmo de los pueblos pequeños. La primera salida de Rogelio fue una caminata hasta Ponferrada, el pueblo cercano con biblioteca. Allí pidió unos libros prestados, después de revolver durante horas. No tenían por qué dárselos, pero lo conocían. Sabían que era uno de los pocos hombres de Boesa que caminarían esas distancias por un libro. Alguien por otro lado había escuchado de su vuelta del servicio militar y lo puso en movimiento antes de lo que Rogelio hubiera deseado. Al anochecer, mientras leía un diccionario a la luz de la vela, recibió la visita apurada de un amigo, Felipe Acuña. Esta tarde he hablado con el cura. Dice que la guerra está a punto de estallar y que debemos estar preparados. Tú, Rogelio, eres la persona más indicada para organizar un batallón de la Falange. ¿De la Falange? ¿Yo? Sí, tú. Eres uno de los hombres más inteligentes que conozco. Inteligente, pero sobre todo audaz. Tú estás loco. Vivimos en un pueblo obrero, Felipe. Hay una cuenca minera y 800 hombres trabajando en la carretera. Si descubren que organizamos un batallón falangista, nos meten en una bolsa y nos echan al río. Cuando Consuelo era una niña de 7 años, le dijeron que su madre, Elvira, había muerto de un susto. En aquel pueblo los infartos eran sustos, los cánceres, amarguras, las sífilis, pecados. Consuelo se levantaba y Emiliano, su padre, le hacía el desayuno con lo que había. Cuando dejaba a las ovejas, llegaba cansada y su padre la recibía con el cariño de quien lo entiende. Y, por la noche, le hacía de comer. Otras veces cocinaba ella. Generalmente en los tiempos de calor, quien llegaba derrotado era Emiliano. Entonces Consuelo le retribuía el cariño con que él la recibía. El carbón era el agotamiento de los mineros. En la mina Emiliano se había enterado de que sería padre. En la mina, a los gritos, le habían avisado que su esposa estaba mal. En la mina también se enteraba de que su esfuerzo no valía nada. Consuelo, para esos momentos, cocinaba todas las noches. Un día, Emiliano se cansó. Eran felices, pero ser felices así requería demasiado esfuerzo. Así que se volvió a casar con una mujer de la que Consuelo nunca había escuchado hablar y que, de repente, estaba en su casa. Se llamaba Esperanza. Con ella tuvo una sola situación de poder.
Consuelo estaba adentro cortando verduras. Su padre apareció con otra sombra además de la propia. Emiliano entró y dejó a la mujer con las manos juntas, tímidas, en la puerta, afuera, como haciendo fila. Emiliano se agachó frente a Consuelo y la miró hacia arriba. Hija, la señora que está en la puerta se llama Esperanza. Esperanza, exacto. Y a partir de hoy vivirá con nosotros. ¿Aquí? Sí. Y podrás llamarla Esperanza, pero a las demás les dirás que es mi esposa. ¿Tu esposa? Claro. ¿Estarás bien con esto? Sí, padre. Entonces Esperanza entró. Permiso concedido. Comieron juntos esa noche. Agregaron a la mesa la silla que había dejado su madre. Masticaron en silencio. Consuelo la miró y Esperanza bajó la vista. Parecía avergonzada. Sintió en el estómago la misma presión, la misma atención que debió usar la mañana con los lobos. No pegó un ojo en toda la noche y aguzó el oído para captar los murmullos. Agotada, la mañana de lluvia de verano trajo alivio en el campo. Sus compañeros de la zona, los otros niños sin escuela, preguntaron a Consuelo, cuando ella les comentó que tenía una forma de nueva madre, de qué había muerto su verdadera madre. Mi madre se murió de un susto. Nadie se muere de un susto, Consuelo. A lo mejor estaba enferma. Yo le daba agua cuando estaba mal. Era muy hermosa, comentó Saturnina, y al escucharla Consuelo sintió que lloraría. Pero no. Su madre era hermosa, claro. No había lobos esa mañana. Pasaron 2 de todos modos, pero a primera hora de la tarde. Esa semana había pocas ovejas. Habían pagado deudas con la venta de algunas de ellas y la pareja de lobos pasó cerca de las ovejas y cerca de ellos. No olisquearon, no miraron el ganado. Miraron directamente desde lejos los ojos húmedos y volátiles de Consuelo, que por alguna razón estaba tan triste como furiosa. Tal vez porque cuando llegara a casa después del trabajo se encontraría con Esperanza, que no era su madre, ni era hermosa. Y los lobos lo entendieron así. Consuelo, parecía, esta vez prefería quedarse con ellos. Llegó tarde, cansada, con la primera ola de la noche. Emiliano seguía en el trabajo. Esperanza estaba en la cocina, se detuvo y la miró. Le señaló la mesa, muda. ¿Qué? Respondió Consuelo a la seña. Se miraron, se midieron. Esperanza suspiró con desprecio, sus ojos rasgados, su ceño fruncido, la mirada llena de órdenes. Ahí tienes la mesa. En la mesa están las patatas. Empieza a pelarlas cuando quieras. ¿Dónde está mi padre? Yo estoy al mando ahora. Y yo soy quien dice lo que tienes que hacer. Esperanza se le acercó, le apretó el mentón y le levantó la cara. Mesa, silla, patatas. Ya está bien de remolonear. Consuelo se sentó, descalza, peló patatas, las cortó, limpió la mesa y pensó en los lobos. Y ahora en este programa dedicado a las migraciones, María José Viera Gallo, chilena, nacida en 1971, exiliada tras la muerte de Allende, vuelve sobre esos días en su novela Cosas que nunca te dije, de la que ofrecemos algunas páginas donde el exilio es visto de refilón por sus efectos en los que se quedan. No recuerdo bien cuándo hablábamos por primera vez, pero sí cuándo hablábamos de verdad. El matrimonio de un árabe y una tipa de apellido aristocrático había sido especialmente largo y ruidoso. Terminada la puesta en escena de los postres, nuestro equipo de meseros se encerró en la cocina a conversar y a comer las sobras. Nosotros nos quedábamos fumando al lado de la basura. ¿Qué lees?, me preguntó Rubén. Le mostré la tapa de mi libro. ¿Es sobre drogadictos? Esa noche la Kennedy estaba tranquila. Sacó de su mochila un Chivas Regal. Le dije que ya habían echado antes a alguien por robarse un whisky. Me dijo que un cuico se lo había regalado a cambio
de que lo dejara jalar coca en la mesa. Bebimos y hablamos. Sus padres tenían una panadería de barrio en San Miguel. Les iba bien, pero querían que a él le fuera mejor. Estudiaba en el Instituto Nacional y odiaba su colegio facho. Lo único que le interesaba era tocar guitarra con unos chicos del barrio. Le conté que estudiaba la carrera de moda de esos años, pero mis planes eran ser escritor. Me dijo que la gente como yo, mozos de fin de semana, podían darse el lujo de ser artistas. Le dije que ser escritor no era vivir en bata y pasársela tomando vino, que había escritores normales que sufrían como todo el mundo. Levantó los ojos. Lo que más odiaba de su colegio era la asignatura de castellano, esos poemas de la Araucana. Le aclaré que lo mío no tenía nada que ver con la geografía espiritual de la patria. Quería escribir sobre cosas verdaderas. ¿Cómo qué? Levantó una ceja. Como esta noche. Me miró con sospecha. Mejor escribe canciones, me dijo. En la música no hay cómo hacerse el lindo. Se puso a cantar fuerte, cantaba bien. Le pregunté si el tema era suyo. ¿Te gusta? Mucho. ¿No lo reconoces? Se sorprendió. Intenté adivinar el nombre de la banda sin suerte. No te enojes con lo que te digo, pero creo que no tienes idea de nada, todavía. Su comentario me pareció arrogante, pero yo también lo era con todo aquello que consideraba indispensable. Siguió bebiendo y cantando. En Vespucio ya estábamos borrachos. Rubén tenía puesto el corbatín de camarero en la cabeza y la camisa desabotonada. De repente reventó la botella de whisky vacía contra un poste. Escuchamos un pito, luego otro. Santiago se había vaciado de militares, pero llenado de alarmas. Corrimos, rápido, hacia cualquier lugar. Vimos travestis ofreciendo sus encantos de mentiras. Escuchamos balaceras en un restopub de Suecia. Nos detuvimos en Manuel Montt y tratamos de sacar de un muro el afiche psicodélico de una fiesta llamada Spandex. Nos reíamos de un hombre hablando desde un celular parecido a un walkie-talkie de una chica de pelo verde que estaba bajo los efectos de LSD. Llegamos a Plaza Italia, sudados. Entramos al único lugar abierto a las 6 de la mañana, el Prosit, la fuente de soda predilecta de parejas ilegales, ratis cesantes y taxistas traficantes. Pedimos 2 tazas de Nescafé y pan con mermelada a Mayoa. Nos arrepentimos de no haber probado las tortas del matrimonio. Hablamos de la novia, parecida a la Natasha Kinski, pero virgen. Me dijo que para él todas las mujeres vírgenes o no eran iguales. ¿Iguales cómo? Entonces usó una palabra, insípidas. Bajé la vista hacia las migas de pan sobre la mesa. Te apuesto a que un día te vas a casar como todo el mundo, me dijo. Untó su marraqueta con más mermelada. Te dije que voy a ser escritor. ¿De qué vas a escribir tú? De esta noche. 2 giles que se emborrachan y rompen un farol y salen corriendo del susto. ¡Fome! Después se sientan en un café y se cuentan cosas que nunca le han dicho a nadie. ¿Qué cosas? Cosas que da vergüenza contar. Por ejemplo, mejor se van. ¿A dónde? Lejos, a Nueva York. Demasiado lejos. ¿Y Quique entonces? Si es por eso, Valpo. Conversan en un pullman, eso. ¿A qué hora sale el primer bus? Su mirada terminó por vencerme. Se estaba haciendo tarde o temprano. Mis papás ya debían estar preocupados. Al salir a la Alameda, el sol sobrevivía tras una capa de smog. Intenté recordar qué micro me servía. Las habían pintado todas de amarillo y los letreros ahora eran números indescifrables. Lo mejor sería caminar por el parque. Me despedí de Rubén, tendiéndole la mano. No me la devolvió. Caminé unos pasos, me di vuelta. Estaba apoyado sobre un grafiti que anunciaba un Chile de verdad y reconciliación. La pierna doblada, la mirada baja y el gorbatín de mozo todavía en la cabeza. Caminé hacia él. ¿Vas al matrimonio de los dueños de Falabella?, le dije. Obvio, es pega. Juntémonos en la Kennedy y caminamos. A la ida y a la vuelta. ¿Y después? Después vemos. Al despedirnos por segunda vez, en lugar de darme la mano, Rubén se acercó a mi oído. Escribe de esto mejor, me dijo y me mordió la oreja riéndose. Durante toda la semana me toqué la oreja. Intenté en vano olvidar esa mordida rápida y sin sentido.
Tal como habíamos quedado, lo esperé 20, 40 minutos, casi una hora, en el paradero de micros para irnos juntos al matrimonio. Se me había ocurrido una mejor manera de irnos a Valparaíso: sacar el auto de mi papá. De vuelta a la casa, dejé las llaves en su lugar y me quedé dormido con ropa. Rubén no apareció nunca más en la banquetera. Nadie sabía nada de él. Contrataron a un mozo nuevo llamado Renzo. Volví a caminar de madrugada solo por la Kennedy. Un día me conseguí su número con el coordinador de los camareros. Caminé hasta San Miguel. Nunca había llegado tan lejos a pie, pero no me perdí. Una mujer de bata que hacía el aseo me dijo que Rubén se había ido de la casa. Sus papás lo buscaban por todos lados. Si quería hablar con ellos, me acompañaba a la panadería. Rechacé su invitación y le pregunté si podía dejarle una nota a mi amigo en su pieza. Me senté en la cama de Rubén unos minutos. Miré los afiches de la pared. Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores. Un panfleto que decía "No más Perrochet". Un póster de los Smiths. Johnny Marr y Morrissey aparecían en una foto en blanco y negro apoyados sobre una construcción de ladrillos. Me arrepentí de no haber hablado de los Smiths con Rubén. Su guitarra eléctrica estaba a un costado de la cama. La cogí, improvisé 2 notas y desistí. Prendí su radiocassette. Entonces reconocí las canciones que me había cantado esa noche caminando. La carátula mostraba una camisa blanca, como de camarero, una mancha roja al lado del corazón. Me quedé recostado sobre su cama escuchándolo. Al salir, me llevé el cassette conmigo. A veces con Valentina bailábamos corazones en el living de casa. Mi canción favorita era Por Amarte. Todavía no nacían las mellizas. El suplemento que antes leía con devoción ahora era una página online. Los prisioneros se habían disuelto. Jorge González vivía fuera de Chile. El disco que antes le gustaba solo a Rubén ahora estaba de moda o casi. Los chicos como Rubén habían desaparecido o muerto. Todas las mujeres me parecían insípidas, incluso las más lindas. Yo había dejado de escribir. Trabajaba para la televisión en libretos de realities. Mi sueldo me permitía comprarme quesos de la Patagonia en el Jumbo, viajar a la ciudad donde el protagonista de No hay nadie allá afuera terminaba matándose, hacer pedidos de libros por Amazon, saludar por su nombre a algunas actrices. Cuando cumplí 35 años me compré una casa en el mismo barrio de mis padres. A veces, cuando iba a matrimonios de conocidos, miraba a los mozos de la banquetera y me acordaba de más cosas de las que hubiera querido. Después del último tenedor caído, del último mantel manchado, sabía que me esperaba mi primer cigarro con Rubén. ¿Qué es eso? ¿Un libro para drogadictos? Me reí. Hay algunos cocainómanos, pero es ficción, no hay autoayuda. ¿Son historias de mentira? Nos quedamos en silencio, asimilando la única verdad de ese minuto. Rubén siguió fumando, la cabeza caída, el pelo sobre la cara. «Te lo regalo», dije de pronto. «¿Por qué?». Las preguntas que en su momento no había sabido responderle al escritor, ahora tenían respuesta. Nunca volví a escribir sobre esa noche, ni a romper faroles, ni a caminar más de 2 pasos por la ciudad con nadie. Creo que eso es lo último que escribí en mi libreta. Hoy en Literatura para Oír, migraciones, memorias y exilio. Relatos de Andrea Stefanoni, argentina, y María José Viera Gallo, chilena.